Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga a todos. Vamos preparando para estudiar la palabra del Señor en esta noche, hermano. Y quiero compartir con ustedes un tema que espero que les sea de ayuda y sea de bendición a su vida, ¿verdad? Y la Biblia nos habla, hermano, de diferentes enfoques que Dios nos da a nosotros. Bendito Dios. Yo aquí he traído estudios bíblicos de que nosotros somos la iglesia de Cristo. También he traído estudios bíblicos que nos dice que somos soldados de Cristo. También le he traído estudios bíblicos que dice que somos hijos de Dios, ¿cierto? También le he traído estudios bíblicos que dice que somos embajadores de Cristo. Son las diferentes maneras en las cuales Dios nos ve. Pues hoy le quiero traer un estudio, hermano, que nos enseña que nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Ok? Escuche bien, esclavos de Cristo. Amén. Vamos a ver en Romanos capítulo 6, verso 16 al 22. Para que la gente como que no le gusta usar la palabra esclavo, ¿verdad? Y dice, yo soy un siervo. ¿Y qué significa siervo? Lo mismo le voy a decir. Si somos siervos, somos esclavos. ¿Ve? Pero para que usamos la palabra siervo como que somos la gran cosa, ¿verdad? Y Dios quiere que sepamos que la gran cosa no somos. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 6, verso 16 al 22. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si estamos sometidos a alguien, pues somos esclavos de esa persona. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí podemos usar la palabra siervo y cambiarla, ¿no? Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Sí, porque les voy a explicar ya mismo lo que significa siervo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del pecado y el fin era ¿qué? La muerte, y hasta nos avergonzamos de las cosas que hacíamos, ¿cierto? Antes estábamos esclavizados por el diablo y nos llevaba a la muerte. Ahora le servimos a Cristo y nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos adoran a Cristo? O sea, hermano, la diferencia entre estos dos amos que teníamos y el que tenemos es del cielo a la tierra, ¿cierto? Uno hacíamos todo lo que él nos decía y nos maltrataba y nos mataba. Y otro ahora le hacemos todo lo que él dice y vivimos y tenemos vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora escucha bien, hermano. Vivimos en una época donde necesitamos recordarnos lo que verdaderamente somos, ya que muchas veces se nos olvida. Nos encontramos con gente, hermano, que se creen mejores que los demás, porque Dios lo está usando, porque Dios lo está utilizando, porque Dios lo está bendiciendo. Y eso es la ignorancia
de no poner ni ubicarnos donde tenemos que estar ubicados. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice el verso 22 que fuimos libertados de la esclavitud del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Mire, escuche bien. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cómo sabemos que ahora le estamos sirviendo a Dios, hermano? ¿Cuál es el fruto que debe de verse si le estamos sirviendo a Dios? La santificación. Si no se ve la santificación, estamos sirviéndole a la persona equivocada. ¿Cierto o falso? Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Escuche bien. El diccionario Vox define siervo como uno que está sometido o entregado al servicio de otro. Le voy a hacer una pregunta, hermano. Ese muchacho que este fin de semana, el viernes pasado, mató 20 niños. ¿Él estaba haciendo la voluntad de él o él estaba haciendo la voluntad de alguien? Alguien lo estaba usando. Alguien le dijo que hiciera eso. Y él como esclavo hizo lo que la persona que lo dominaba, que lo esclavizaba, le dijo que hiciera. ¿Cierto o falso? ¿A qué vino el diablo? A robar, matar y destruir. Por lo tanto, ¿quién era el amo de ese joven? El diablo. Él era un esclavo del diablo, hermano. ¿Me están entendiendo? Él era un esclavo del diablo. Ahora, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y si Dios me inquieta a ir a un hospital, a ir a ver a un enfermo y predicarle de Cristo, y el enfermo se convierte a Cristo y se salva, y Dios lo perdona. Lo que yo acabo de hacer, ¿por qué lo hice? Porque mi amo me dijo que lo hiciera. El amo del que mató logró que él lograra el propósito de su amo: matar, robar y destruir. No mató a esos niños. No le robó la felicidad a 20 padres y a cuántos hermanos y a cuántos abuelos. Hello, ¿cierto o falso? Hizo la voluntad de su amo. Cuando tú y yo vamos y predicamos y enseñamos y llevamos un testimonio y alguien se convierte a Cristo, hicimos la voluntad de nuestro amo. No fuimos por capricho nuestro, fuimos porque Dios nos inquietó, porque Dios nos llevó, ¿sí o no? Hermano, mire, somos esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Le estamos sirviendo a alguien. Toda persona que vive sobre la faz de esta tierra le está sirviendo a alguien. O le está sirviendo a Dios o le está sirviendo al diablo. No hay más nada. Hermano, es que no hay más nada. Aunque me llamen legalista, no hay más nada. Esa es la verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. Mire Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, toda persona que hace pecado, aunque tenga corbata, aunque trabaje en aire acondicionado, aunque use un carro, tenga un carro nuevo del año, modelo de los caros,
Si está haciendo pecado, aunque tenga carro caro, aunque tenga chaqueta, aunque tenga corbata, es esclavo del pecado. ¿Me están entendiendo, amado? Pero Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y esa palabra de siervo, pues miren, no es otra cosa que esclavo. ¿Cuántos son siervos de Dios? Somos esclavos de Dios. Nosotros le servimos a Dios. Se supone que nosotros hagamos lo que Dios ¿qué? Nos mande. ¿Es cierto o no es cierto? Y si yo estoy en el templo cantando y Dios me dice, ora por Maggie, ¿qué es lo que se supone que yo haga? Yo vaya y ore por Maggie porque yo soy siervo de Dios, yo soy un esclavo de Dios. Y lo que Él me diga que yo haga, eso yo hago. ¿Cuántos le adoran, amados? ¿Ah? Lo que pasa es que muchas veces, a veces los esclavos que trabajaban en las casas se creen más importantes que los esclavos que trabajaban en la granja. ¿Verdad? Y se le olvidan que los dos eran ¿qué? Esclavos. Hey, a veces nos queremos mejor que alguien, mejor que fulano, mejor que sutano. Y no somos mejor que nadie. Somos siervos de Dios y la gloria aquí tiene que ser para Dios. ¿Cuánto adoran su nombre? Antes éramos esclavos del diablo, hermano. Pero ahora somos esclavos de Cristo y de Dios. Escuche bien, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Usted se cree que yo me meto de noche en las librerías cristianas a escribir ese verso en la Biblia? No, eso está escrito ya. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda persona que practica el pecado, mire hermano, toda persona que miente y miente y miente está practicando el pecado. Como el que vende droga, como el que roba, como el que mata, como el que sirve a los ídolos, está pecando. Y si lo está haciendo todos los días, está practicando el pecado. Y si está practicando el pecado, es del diablo. Si usted no se suena feo, pues no diga diablo, diga Satanás. O diablito. O como decía uno en San Juan, Sati. Sati. Es que no importa el apodo que tú le digas, sigue siendo el diablo. ¿Cuántos adoran a Dios, amados? Miren lo que dice el Salmo 116, verso 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Lógicamente teníamos un amo que nos maltrataba, ¿verdad que sí? Y hacíamos lo que él quería, pero nos maltrataba. Ahora tenemos un amo que nos hace tanto bien, hermano. ¿Cierto o falso? Tanto bien que nos hace ahora el que tenemos ahora. Bendito Dios para siempre. Romanos 16, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ya no somos siervos del diablo, ya no somos esclavos del diablo, ahora le servimos a Cristo. Hermano, eso es lo que decimos cuando usted dice yo le sirvo al Señor. Yo soy esclavo del Señor. Yo hago lo que el Señor me diga, porque Él es mi amo. Y hermano, bueno, ya usted va a ver. Los apóstoles entendían esto muy claro. Ellos no tenían conflicto con este término, hermano. Escuchen lo que dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Recuérdese que siervo significa alguien
que se somete a alguien, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo está diciendo, yo soy esclavo de Cristo porque yo me someto a Cristo. Amén. Escuche bien. Santiago 1:1. Ese fue Pablo hablando. Ahora mire Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago tampoco tenía conflicto con eso. Yo soy siervo de Dios y de Jesucristo. Yo hago lo que Dios y Jesucristo me digan. Miren segunda de Pedro 1:1. Ahora es Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro también entendía que él era un siervo de Dios, que él era un servidor de Dios y un esclavo del Señor. Y Judas, y no el Iscariote, ¿sabe? Porque Judas Iscariote caminó con los esclavos de Cristo, pero era un esclavo del diablo. ¿Cierto o falso? Y hay gente que andan con los esclavos de Cristo y son esclavos del diablo. Son los que van a los templos, tienen tarjeta de miembro en la cartera y son una gente que no hacen la voluntad de Dios, sino hacen la voluntad de su carne, del pecado. ¿Cuántos adoran a Cristo? Hay un montón de siervos del diablo que están mezclados y metidos junto con los siervos de Dios. Bendito Dios para siempre. Mire Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, Judas, siervo de Jesucristo. Judas, que me someto a lo que Cristo diga. Que hago lo que Cristo diga que yo haga. Eso significa siervo, lo leímos en la definición. ¿Cierto o falso? Escuche bien. Antes estábamos sometidos a Satanás y hacíamos lo que el diablo quería. ¿Verdad? Y no me ponga la cara de santo ahora. Porque usted antes hacía lo que el diablo quiere que usted hiciera. El diablo quiere que se fuera a beber, bebía. El diablo le quiere que usted fuera a robar, robaba. El diablo quiere que usted peleara o le hiciera daño a alguien, le hiciera daño a alguien. ¿Cierto o falso? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted sabe cómo el diablo ha logrado conquistar un montón de siervos de Cristo, a volverlo a llevarlo a ser siervo del diablo. Bien sencillo, mírenlo aquí. Siguiendo la corriente de este mundo. Después que Dios había sacado la iglesia del mundo y la iglesia cristiana en Puerto Rico y en el mundo entero estaba alejada del mundo, el diablo astutamente ha logrado llevar a la iglesia de nuevo a la corriente del mundo. Y cuando estamos en la corriente del mundo, miren lo que dice aquí: conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, si yo estoy siguiendo la corriente del mundo, yo estoy haciendo la voluntad ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese tipo? El diablo. Entonces, cuando usted ve cristianos que antes ya estaban libres de la corriente del mundo y ahora han vuelto a la corriente del mundo, han vuelto a ser esclavizados por el diablo. Aunque se llamen pentecostales y se llamen cristianos. Hello, ¿me están escuchando? Miren 2 de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. O sea, Dios quiere que la gente escapen de los lazos del diablo, porque están cautivos por el diablo,
porque están haciendo la voluntad del diablo. ¿Ve? ¿Y cómo yo sé que estoy haciendo la voluntad del diablo? Como dijo Efesios ahorita, ando conforme a ¿qué? A mis pensamientos y ando conforme a mi carne y sigo la corriente del mundo. Si yo estoy así, yo estoy esclavizado, enlazado otra vez por el diablo y he vuelto a ser esclavo del diablo. ¿Cuántos adoran a Cristo? Y primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermano, y si no es de Dios, ¿de quién es? No hay más nada. O somos de Dios o somos del diablo. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad del diablo. ¿Cuántos adoran a Cristo, amado? Ahora, nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? Hebreos 13, 21 y 22. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Dios quiere que estemos aptos para toda buena obra, para que podamos hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y se supone que no tengamos guerra para hacer la voluntad de Dios, porque somos esclavos de Dios. Hello. Somos esclavos de Dios. Pero ve acá, ¿por qué somos esclavos de Dios? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si somos esclavos de Dios, hacemos la voluntad de Dios. Escuche bien, escuche bien. Hacíamos su voluntad y Él nos maltrataba y su voluntad era para destruirnos. Mientras que ahora hacemos la voluntad de Dios y esa voluntad es para que disfrutemos de la vida. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos se encontraban así? Prendiéndole velita a los santos, sin saber que detrás del santo, mira lo que estaba: el diablo. ¿Es verdad o no es verdad? Así estábamos. Pero mire, él no está muy contento que digamos. Él como, tú le estás poniendo vela aquí, él está enojado contigo, mira. Quiere hacerte daño. Qué maltratante era, hermano. ¿Cuántos fueron maltratados por él? ¿Cuántos fueron maltratados por él? Qué maltratante era el diablo con nosotros. Ay, nos daba por todos lados. Nunca estaba conforme, nunca estaba contento. Siempre, por más que hiciéramos su voluntad, siempre nos maltrataba. Siempre nos buscaba herir y nos enfermaba y destruía nuestro matrimonio y iba rumbo a destruir nuestra vida. ¿Cierto o falso? Y nosotros haciendo lo que él quería y él destruyéndonos. Bendito Dios para siempre. Ahora viene Cristo, hermano, y comienza ahora a sacarnos de la esclavitud del diablo y a darnos una vida abundante. ¿Cuánto adoran su nombre? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué diferencia entre el uno y el otro? Romanos 6, 21 al 23, mire. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo nos llevaba al pecado sabiendo que el pecado nos llevaba ¿a dónde? A la muerte. Cristo nos saca de las garras del diablo y nos mete en un asunto de vida eterna. Bendito Dios para siempre. Qué bueno es Dios con nosotros. Mire, hermano, somos esclavos de Dios porque yo le voy a escuchar, quiero que me escuche bien.
Dios lo compró a usted. ¿Y usted sabe por qué Dios lo compró a usted? Porque usted era un esclavo. Y los esclavos se venden. ¿Cierto? Vaya y busque la historia del 1860 en Estados Unidos. Cómo los esclavos se vendían. Y yo tenía esclavos y Carlos Rivera tenía esclavos. Y yo decía a Carlos Rivera, te voy a vender 3 esclavos míos. Y Carlos Rivera me dice, ¿cuánto? Mira, tengo 3 esclavos allí que son jovencitos, trabajan muy bien. Te los voy a dar por 150 pesos. Y Carlos Rivera me decía, pues mire, me hacen falta en la finca. Toma 150 pesos y esos 3 esclavos ya no son tuyos. ¿De quién son ahora? De Carlos Rivera. Eso era así. Los esclavos se vendían. Se vendían. Ahora, mire, hermano, el diablo no quería vender. El diablo no quería vender. Pero Cristo se lo arrancó de las manos y se lo compró. Hemos sido comprados, hermano. Y ya no pertenecemos al diablo. 1 de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios te compró completo. El espíritu, el alma y el cuerpo, Dios te lo compró. Se lo compró al diablo y te quitó de las garras del diablo. 1 de Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y en Colosenses 2:15, mire, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde fue que Cristo nos compró? En la cruz del Calvario. El precio que pagó por nosotros no fueron 150 pesos. Fue la sangre que Él derramó en aquella cruz. Entonces mi pregunta es, si Él me compró a mí con el mismo precio que compró a Jafet y con el mismo precio que compró a Ángel, ¿cuál de los 3 somos más valiosos? ¿Somos iguales? Tenemos el mismo valor porque el precio fue el mismo. A menos que haya dado 2 vasos de sangre por mí y 3 vasos de sangre por Jafet y 1,5 vasos de sangre por Ángel. Pero no fue así. Él dio la misma sangre por todos. Así que ante su presencia todos somos iguales. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? A su nombre. El precio pagado por nosotros fue la sangre de Jesucristo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esa iglesia que yo pastoreo, Cristo la compró con su propia sangre. A mí no me costó nada. Lo que Dios me mandó fue a cuidarlos, a alimentarlos, a edificarlos. Pero ese cuerpo es de Cristo. Él la pagó con su sangre, mi amado hermano. Yo no sé, pero el precio de sangre, hermano, no se puede pagar de nuevo. ¿Cierto o falso? No. Y la sangre del Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tronco precio pagaron por nosotros! Primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire el precio que pagaron por nosotros, hermano. Mire el precio que pagaron para comprarnos. Escucha bien, la manera que nosotros vivíamos era que vana. ¿Sabe lo que significa vana? Sin valor, hermano. Sin valor.
Y mira el valor que le puso Dios a nuestra vana manera de vivir. La sangre preciosa. No era una sangre cualquiera. Era una sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No todo el mundo podía comprarnos, hermano. No había el precio para comprarnos. Por eso es que te dije que el diablo no lo quería soltar, no nos quería vender, porque no había quien pagara el precio por nuestra esclavitud, hermano. Solamente Cristo, que tuvo 30 años en la tierra, comenzó su ministerio a los 30, tuvo 3 años más, 33 años, sin pecado, sin maldad. Derramó su sangre en la cruz del Calvario para libertarte a ti, para libertarme a mí, mi amado hermano. Nos compró con su sangre. Ya no somos esclavos del diablo. Ahora somos esclavos de Cristo. Ya no hacemos la voluntad del diablo. Ahora hacemos la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Ay, papá Dios, te alabo! ¡Wow! ¡Qué lindo! Ya no me someto al diablo. Ahora me someto a Cristo. Ahora soy siervo de Dios. Soy sierva de Dios. Soy esclavo de Dios porque Dios me compró con un precio que no hay quien pueda pagarlo. Solamente Cristo lo pudo pagar y lo pagó por nosotros. Nos libró de la potestad del enemigo. Y ahora nos da a nosotros potestad sobre los que nos dominaban y esclavizaban, para que no lo vuelvan a hacer. ¡Wow! ¿Sabe lo que hace Dios, hermano? Escúcheme. Dios dice, mira, ve acá. El diablo te dominaba, te maltrataba, sus demonios te hacían pedazos. Yo te compré. Ya tú no eres del diablo. Ya el diablo no te va a dominar. Es más, yo te voy a dar lo que tú necesitas para que no te vuelva a dominar. Porque yo te compré. Ahora tú eres mío. Y ahora cuando vengan esos demonios a tratar de dominarte de nuevo, tú los reprendes en el nombre de Jesús. Tú los reprendes en el nombre de Jesús, que yo te doy autoridad, yo te respaldo. Porque ya tú no le perteneces a ellos, tú me perteneces a mí. Bendito Dios para siempre. Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y eso que le dijo a Pablo, te lo dice a ti, me lo dice a mí. Yo te liberté. Ahora yo quiero que tú vayas y busques otros esclavos del diablo y los liberte a ellos. Bendito Dios para siempre. Dile que yo los compré. Dile que ya yo pagué el precio. Dile que ellos no tienen que estar bajo el yugo del diablo. Dile que ya el diablo no tiene autoridad sobre ellos. Si se vienen a donde mí, ya el precio está pago. Bendito Dios para siempre. Sea Dios glorificado para siempre. Vete. Sácalo de las tinieblas y tráelo también a la luz admirable, a la cual yo te he traído a ti. Bendito Dios para siempre. Esa es la voluntad de Dios. Miren lo que dice Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Yo sé el daño que te hicieron. Yo sé que cuando tú eres esclavo del diablo te dañaron. Te hicieron mucho daño, te costó muchas lágrimas, te costó mucho sufrimiento. Pero ya yo te compré, ya yo te liberté. Y yo no quiero que vuelvas a ser esclavo del diablo.
Yo quiero ahora llenarte de mi amor, de mi misericordia, llenarte de mi gloria, bendito Dios para siempre. Pero ese diablo no quiere aceptar que yo te compré y quiere volverte a llevar a la esclavitud. Pero yo te voy a dar poder, yo te doy autoridad para que tú oyes serpientes, para que tú oyes escorpiones, bendito Dios para siempre. Es más, yo te voy a dar poder sobre toda la fuerza del enemigo. No existe un demonio, hermano. No existe un demonio que si nosotros usamos la autoridad que Dios nos ha dado, nos pueda volver a llevar a la esclavitud. Nos pueda volver a llevar al dominio del diablo, bendito Dios para siempre. Tenemos el poder para atar. Tenemos el poder para dominar los demonios que nos dominaban a nosotros, bendito Dios para siempre. Qué bueno es Dios. Dios no nos quiere esclavos del diablo otra vez, hermano. Para eso nos compró y nos dio la autoridad. Potestad significa el poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. Y Dios nos libertó de la potestad de las tinieblas, de la potestad de los demonios, del dominio que ellos tenían con nosotros, hermano, para llevarnos a la luz, al poder de Cristo. Ya no tenemos que subyugarnos a ellos. No tenemos que doblegarnos a ellos. Que se dobleguen ellos ahora, bendito Dios para siempre. Que se vayan ellos ahora, bendito Dios. No vamos a permitir que ganen terreno en nuestras vidas. Si no usamos esa autoridad que Dios nos ha dado, volveremos a la esclavitud del diablo, hermano. Si no usamos la autoridad, volveremos a la esclavitud de Satanás. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Tú entiendes eso? Si un demonio te vence, tú serás esclavo de ese demonio. Si tú dejas que el diablo te venza, tú vas a ser esclavo de nuevo ¿de quién? Del diablo. Pero como Dios no quiere que nos venza, Dios nos dio autoridad. Dios nos dio poder y nos ha dado testimonio de que lo tenemos. Y nos ha dado testimonio de que los demonios y Satanás saben que lo tenemos. ¿Cierto o falso? Cuando se mete un demonio en su cuarto, a la 1, a las 2 de la mañana, y trata de tomar control sobre usted, y trata de dominarlo a usted, y le quita la voz, y lo tiende a congelar, pero usted en el nombre de Jesús lo reprende. ¿Se va o no se va? Se va. Porque Dios te está dando testimonio que tú tienes autoridad, que tú tienes poder, bendito Dios para siempre. Y Él quiere que tú lo uses continuamente, amado. No importa las veces que Satanás o sus demonios se acercan a ti para esclavizarte, para dominarte, para vencerte. Dios quiere que tú uses la autoridad y tú los venzas a ellos. Porque el día que ellos te venzan a ti, te vuelven a esclavizar. Y si tú no me crees, hazte una encuestita por ahí. ¿Cuántos evangelistas hoy son esclavos del diablo? ¿Cuántos pastores hoy son esclavos del diablo? ¿Cuántos cristianos hoy han vuelto a ser esclavos del diablo otra vez? ¿Sabe por qué? Porque se dejaron vencer. Y si se dejaron vencer, el que lo venció, lo esclavizó. Pero tú y yo no tenemos que dejarnos vencer. Porque tú y yo somos más que vencedores, bendito Dios para siempre, por medio de aquel que nos amó. ¿Cierto o falso? Por medio de Dios y de Cristo, nosotros estamos llamados para vencer. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. ¿Cuántos adoran a Jesús? A su nombre. Dios nos compró como esclavos. Y ya no pertenecemos al diablo. Hemos sido trasladados del dominio del diablo al servicio a Dios. Mire qué cosa. El diablo nos dominaba. ¿Es cierto? Yo no quería beber, pero estaba hecho un alcohólico. Yo no quería que mi matrimonio se destruyera, pero estaba arruinado en el pecado. Yo no quería
que la droga acabara con mi vida. Yo solamente quise probarla una vez a ver, y luego la droga me dominó y me esclavizó. ¿Cierto o falso? Él nos dominaba. Ahora Cristo nos saca del dominio del